Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Estas célebres palabras del poeta medieval Jorge Manrique nos recuerdan que desde el mismo instante en que la vida comienza, estamos avanzando como un río hacia el océano inevitable de la muerte. La vida y la muerte forman un continuo, dos orillas de una misma corriente. A lo largo de la historia, filósofos, poetas y sabios de todas las culturas han reflexionado sobre este misterio con un tono a veces sereno, a veces desgarrado. Nosotros, como viajeros en el tiempo, compartimos ese destino universal: nacer, vivir, amar, perder, morir y quizás trascender a través del recuerdo. En este video emprenderemos un viaje narrativo y filosófico por las etapas de la existencia humana, desde el nacimiento hasta el legado que dejamos. Exploraremos cada capítulo de la vida con un tono poético y emocional, apoyándonos en las voces de grandes autores: Borges, Octavio Paz, Rilke, entre otros, y en la sabiduría espiritual del budismo, el estoicismo y las religiones. Prepárate para un recorrido íntimo y universal, porque hablar de la vida y la muerte es, en el fondo, hablar de todos nosotros. Un llanto irrumpe en la quietud. Es el primer llanto de un recién nacido. Con ese sonido delicado pero poderoso, la vida hace su entrada triunfal. Nacer es un milagro cotidiano. Millones de veces ha ocurrido y, sin embargo, cada vez es único. Un nuevo ser abre los ojos a la luz por primera vez, inhalando el aire del mundo. No trae manual de instrucciones, no conoce aún penas ni glorias. Llega envuelto en la inocencia más pura, con los puños cerrados y la piel todavía recordando el calor del vientre materno. Se suele decir que un bebé viene al mundo con pan bajo el brazo, simbolizando la esperanza y prosperidad que acompaña su llegada. En verdad, un bebé trae bajo el brazo el asombro, la promesa de todas las potencialidades que encierra su pequeña existencia. Cada cultura celebra el nacimiento a su manera. En algunas tradiciones se encienden velas o incienso para honrar la llegada de un alma. En otras se reúnen familiares y amigos para dar la bienvenida al nuevo miembro de la comunidad. Desde una perspectiva espiritual, nacer puede verse como cruzar un umbral misterioso. En el hinduismo y el budismo, por ejemplo, el nacimiento no es un comienzo absoluto, sino la continuación de un ciclo. El alma o la conciencia renace en un nuevo cuerpo, trayendo consigo ecos de vidas pasadas. En las religiones monoteístas, en cambio, el nacimiento suele considerarse la creación de un alma nueva y única, un regalo divino.
Sea cual sea la creencia, hay un consenso casi universal en que algo sagrado acontece en ese momento. La vida se abre camino y nos invita a todos a contemplar, maravillados, la fragilidad y la fuerza que coexisten en un recién nacido. Imagina la escena: un bebé envuelto en mantas, descansando en brazos de su madre. Sus diminutos dedos se cierran instintivamente alrededor del dedo del padre, y en ese gesto minúsculo hay un poder enorme. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre, escribe Gabriel García Márquez en una reflexión. En efecto, ese pequeño agarre es capaz de atrapar el corazón de sus progenitores para siempre. El nacimiento nos llena de una alegría casi indescriptible, porque en esa nueva vida vemos personificada la esperanza. Todos los caminos están abiertos. El futuro es un territorio sin explorar. En ese primer capítulo, la muerte es tan lejana como el horizonte para quien mira desde la cuna. La atención se centra en la promesa de la vida, en los primeros vínculos de amor, la mirada emocionada de una madre, el abrazo protector de un padre, y en la sensación de que con cada vida que comienza, el mundo empieza de nuevo. Sin embargo, incluso en esta etapa inicial, la vida y la muerte se tocan sutilmente. Algunas culturas lo expresan en rituales. Por ejemplo, en ciertas religiones, poco después del nacimiento, se realiza un bautizo o ceremonia de protección, quizás una manera de asegurar la benevolencia divina para la vulnerable criatura, de reconocer que la vida es preciosa precisamente porque está rodeada por la posibilidad de la muerte. Pero en el día a día, esa fragilidad se transfigura en asombro. Cada latido de un bebé es un sí rotundo a la existencia. Quienes sostienen a un recién nacido en brazos a menudo sienten una mezcla de alegría y responsabilidad. Alegría por la nueva vida, responsabilidad porque entienden que ese pequeño ser depende enteramente del cuidado y amor que reciba. En ese sentido, el nacimiento despierta en otros lo mejor de la humanidad: la ternura, la protección, la solidaridad. Es el primer capítulo de nuestra historia, uno que no recordamos, pero que marca el comienzo de todo lo que somos. Con el paso del tiempo, aquel niño o niña recién nacido empieza a tomar conciencia de sí mismo y del mundo que lo rodea. Sí, el nacimiento es el milagro de empezar a existir. La conciencia es el milagro de saber que existimos. En los primeros años de vida descubrimos nuestras manos, reímos con el juego más sencillo, pronunciamos las primeras palabras. La infancia es un periodo luminoso
en el que cada día trae una revelación. La conciencia se expande a través del asombro. Un niño observa una mariposa, señala la luna en el cielo nocturno, formula preguntas infinitas. ¿Por qué brilla el sol? ¿De dónde vienen las estrellas? En esa etapa la vida parece un relato interminable que se despliega lentamente, y la muerte es apenas una noción lejana o inconcebible. Sin embargo, tarde o temprano, incluso en la niñez, la sombra de la mortalidad se insinúa por primera vez. Puede ser al encontrar a su mascota quieta y fría, sin vida, o al escuchar que el abuelo se ha ido al cielo. La mente infantil, tan imaginativa, comienza a vislumbrar que todo lo que vive un día deja de vivir. ¿Recuerdas la primera vez que comprendiste lo que significaba la muerte? Quizá fue un momento difuso. Tal vez viste tristeza en los ojos de un adulto y entendiste que algo irreversible había ocurrido. Tal vez formulaste la pregunta temida: ¿te vas a morir, mamá? Y en la vacilación de la respuesta percibiste que la vida, tal como la conoces, no dura para siempre. Esa es una pérdida de la inocencia, pero también una expansión de la conciencia. A medida que crecemos, nuestra autoconciencia se profundiza. Descubrimos no solo que el mundo existe, sino que nosotros existimos en el mundo y que ese existir tiene límite. El filósofo estoico Séneca afirmaba que enseñar a vivir es enseñar a morir, subrayando que desde el comienzo de la educación de la vida habría que incluir la comprensión de la muerte. En la adolescencia quizá nos replanteamos todo. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Las grandes preguntas filosóficas germinan en la conciencia cuando empezamos a entender la magnitud y a la vez la finitud de la vida. En este proceso puede nacer también una suerte de rebeldía. Muchos jóvenes sienten que la muerte es tan distante que desafían el peligro sin miedo, como si fueran invencibles. La adolescencia trae la sensación de eternidad juvenil, esa creencia de que a mí no me pasará. La muerte, cuando ronda, parece algo que solo ocurre a otros, a los muy viejos o en historias de la televisión. La conciencia nos da el regalo de poder apreciar la vida con plenitud, pero también es la fuente de nuestras angustias existenciales. Tomar verdadera conciencia de que un día moriremos puede desencadenar temor, esa punzada de mortalidad que a veces se siente en el pecho en las noches silenciosas, pero también puede ser un despertar. Muchos sabios insisten en que recordar la muerte nos enseña a vivir mejor. La tradición budista, por ejemplo, propone la meditación en la impermanencia como camino a la sabiduría. Se dice que Buda abandonó su vida de palacio al tomar conciencia del sufrimiento, la vejez y la muerte, decidido
a encontrar una verdad más profunda. Los budistas sostienen que comprender profundamente que todo cambia y perece nos libera del miedo. La muerte no se teme si la vida se ha vivido sabiamente, dice una máxima budista. En otras palabras, quien vive con conciencia plena y virtuosamente llega al final sin cargas de arrepentimiento, aceptando la muerte como parte natural del proceso. Así la conciencia es una espada de dos filos. Por un lado, nos deja admirar la belleza de una puesta de sol, sabiendo que ese instante es único. Por otro, nos hace sentir cierta melancolía, porque sabemos que ese sol un día se apagará y nosotros con él. Descubrir la propia conciencia es como encender una luz interior. Ilumina nuestros pensamientos, nuestras emociones, nos permite decir yo, reconocernos como individuos, pero también proyecta sombras, las preocupaciones, el miedo a lo desconocido. En este capítulo de la vida aprendemos que cada día cuenta, aunque a veces la juventud nos haga desperdiciar el tiempo, creyendo que tenemos un suministro inagotable de días. ¿Quién, si yo gritara, me escucharía en los órdenes de los ángeles?, escribió Rainer Maria Rilke, reflexionando sobre la soledad existencial que acompaña al ser consciente. Nos damos cuenta de que en el fondo estamos solos dentro de nuestra mente. Nadie más piensa con nuestra conciencia ni muere nuestra muerte. Pero esa misma individualidad nos impulsa a buscar conexión con otros, a amar y ser amados, para aliviar la soledad de sabernos finitos. La conciencia de la muerte, paradójicamente, realza la necesidad del amor en la vida, que es precisamente el siguiente gran capítulo de esta historia. Si la muerte es la gran certeza de la vida, el amor es a menudo la gran razón para vivirla. Desde el instante en que nacemos, tal vez incluso antes, estamos inmersos en el amor de una madre que nos estrecha contra su pecho, el amor de una familia que nos recibe. A lo largo de la vida, el amor adopta 1000 formas: amistad, cariño familiar, pasión romántica, amor propio, amor por la humanidad entera. El amor es ese fuego luminoso que calienta nuestros días y nos da fuerzas en la adversidad. Cuando amamos, sentimos que nuestra existencia se expande. Ya no vivimos solo en nosotros mismos, sino en otra persona, en un ideal, en una comunidad. Sin embargo, amar nos abre irremediablemente al dolor, porque todo amor profundo conlleva el miedo de la pérdida. Como escribió el Nobel mexicano Octavio Paz, amamos a un ser mortal como si fuese inmortal. Es decir, amamos sin pensar o sin querer pensar que aquello que amamos un día puede desaparecer. Nos entregamos al amor con la ilusión de eternidad.
como si inconscientemente creyéramos que nuestro ser querido no habrá de morir nunca, o que nosotros no moriremos y lo dejaremos. El amor es posiblemente la experiencia humana que más roza lo trascendente. En el amor romántico, dos personas se encuentran y sienten que, de algún modo, han vencido a la soledad que venían arrastrando desde que tomaron conciencia de sí mismas. El poeta Rainer Maria Rilke dijo que el amor consiste en que dos soledades se protejan y se saluden mutuamente. Cuando amamos, salimos de nosotros, pensamos primero en el bienestar del otro, nos dolemos con su dolor y nos alegramos con su alegría. El tiempo adquiere otro ritmo bajo la influencia del amor, horas fugaces en la dicha de la compañía, días lentos y grises en la ausencia. Enamorarse por primera vez a menudo cambia por completo la perspectiva sobre la vida. Tantas canciones, poemas y películas se han hecho sobre ese momento definitorio. El amor le da un sentido nuevo al mundo. Un simple paseo de la mano bajo los árboles puede sentirse mágico si vamos junto a la persona amada. Como expresa una conocida cita de Víctor Hugo, la suprema felicidad de la vida es la convicción de ser amado. Saber que somos importantes para alguien nos arraiga en la existencia. Es un antídoto contra el vacío. Pero el amor también nos coloca frente a nuestra vulnerabilidad. Cuanto más profundamente amamos, más tememos perder aquello que amamos. Ese miedo es el reflejo oscuro de la intensidad del amor. Amar es, en cierto modo, un acto de valentía radical. Significa aceptar que nuestro corazón quede expuesto al posible dolor. Quien ama de verdad sabe que está arriesgando la paz de su alma, porque si llega la pérdida, el golpe será fuerte. Y sin embargo, ¿qué sería la vida sin amor? Probablemente un paisaje desprovisto de sus colores más vivos. Muchos coinciden en que más vale sufrir por haber amado que no haber amado nunca. El amor nos enseña la empatía, a ponernos en el lugar del otro, a trascender el egoísmo. Incluso nos enfrenta al misterio. Hay amores que no pueden explicarse con razones, conexiones profundas entre personas totalmente distintas, o la devoción de alguien que sacrifica todo por otro. El amor, en sus formas más puras, roza lo sagrado. No es casual que en la mayoría de las religiones Dios sea asociado con el amor. Dios es amor, se dice en la tradición cristiana, enfatizando que el acto de amar nos acerca a lo divino. En la experiencia del amor encontramos también un atisbo de inmortalidad simbólica. ¿Quién no ha sentido en un momento de amor profundo el deseo de que ese instante dure para siempre? En esos momentos sublimes pareciera que detuviéramos el tiempo. Dos amantes mirando juntos un atardecer pueden tener
la sensación de eternidad en un abrazo. Incluso el amor cotidiano, ese cocinar para la familia, cuidar de un amigo enfermo, acariciar a una mascota fiel, nos otorga la sensación de que hay algo perdurable y verdadero en medio de la fugacidad de la vida. Octavio Paz señaló en La llama doble que el amor es una tentativa de redención del tiempo. Queremos rescatar al ser amado del flujo del tiempo y la muerte, conservarlo intacto en el recuerdo ideal. Por eso, cuando amamos, prometemos siempre para toda la vida, aun sabiendo en el fondo que nada humano dura literalmente para siempre. En esas promesas late el deseo desesperado de vencer a la muerte con el amor, un anhelo que encontramos en tantas historias, desde la leyenda de Orfeo, que bajó al inframundo por su amada Eurídice, hasta las narraciones actuales, donde el amor trasciende la muerte de alguna manera metafórica. Así el amor es un hilo dorado que cose las partes de nuestra vida, dándole sentido. Nos impulsa a crear arte, música, poesía, en un intento de expresar lo inexpresable. Nos impulsa a tener hijos, en muchos casos, como una forma de proyectar una parte de nosotros al futuro. El amor mueve el sol y las demás estrellas, escribió Dante al final de la Divina Comedia, indicando que para él el amor divino era la fuerza fundamental del cosmos. En nuestra travesía humana, el amor nos mueve a seguir viviendo a pesar de la muerte, porque aunque sepamos intelectualmente que todo es perecedero, en el terreno del corazón actuamos como si el amor fuese a salvarnos de ese final. Y de hecho, en el amor depositamos nuestro legado emocional. Gracias al amor, cuando llegue la hora de la muerte, no habremos pasado por la vida de puntillas, habremos dejado huellas profundas en el corazón de otros. El amor y la pérdida son inseparables como las dos caras de una moneda. En algún momento de la vida, lo que temíamos sucede. Perdemos a alguien que amamos. Puede ser la muerte de un familiar querido, un amigo, una pareja, o incluso la pérdida de un amor que se va por decisión o distancia. En ese instante, el mundo se detiene. El teléfono suena de madrugada y trae una noticia irreparable, o nos encontramos junto a una cama vacía, o cerramos la puerta de una casa sabiendo que ya no volveremos a escuchar esa voz adentro. La pérdida golpea con el frío de la ausencia. Es mirar la silla favorita de esa persona y encontrarla vacía. Es querer contarle algo y recordar de pronto que ya no está para escucharlo. Sentimos que una parte de nuestro propio ser nos ha sido arrancada. El dolor de la pérdida, el duelo, es quizá la experiencia más dura que afrontamos los seres humanos. Cuando perdemos
a un ser querido por muerte, el corazón experimenta un abanico de emociones: incredulidad, rabia, tristeza profunda, a veces culpa por cosas no dichas o no hechas, y eventualmente un vacío silencioso. Cada cultura y cada individuo procesan el duelo de forma diferente. En algunas culturas, la muerte se llora con expresiones abiertas, gritos, lamentos públicos, rituales donde el dolor se canaliza colectivamente. En otras, se vive en la intimidad con silencio y recogimiento. Pero en esencia el dolor es universal. Un refrán español dice: el que no ha perdido un hijo no sabe qué es llorar, ilustrando que hasta que no vivimos una pérdida realmente significativa, no conocemos la verdadera dimensión del llanto. Sin embargo, también es cierto que el ser humano tiene una resiliencia asombrosa. Con el tiempo, ese dolor agudo se transforma en una especie de cicatriz en el alma. Nunca desaparece del todo, pero deja de sangrar a cada momento. En medio del duelo podemos encontrar consuelo en diferentes fuentes. Algunas personas se apoyan en la espiritualidad o la religión, creer que el amado difunto está en un lugar mejor, en el cielo o en algún tipo de paz eterna, puede aliviar la angustia. Otras encuentran consuelo en el recuerdo mismo. Recordar es volver a vivir junto al que se fue, mantenerlo presente. El escritor argentino Jorge Luis Borges expresó esta idea en una frase concisa: solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece. Paradójicamente, lo perdido pasa a ser propiedad de nuestra memoria de una forma más pura y permanente que cuando estaba presente. Mientras lo recordemos, mientras contemos sus historias, esa persona sigue viva dentro de nosotros. Una hermosa tradición que ejemplifica esto es el Día de Muertos en México. Cada año las familias montan ofrendas con fotos, comida y objetos para sus difuntos, creyendo que durante esa noche las almas regresan a disfrutar de los aromas y sabores que amaron. Más allá de la creencia literal, el efecto de la tradición es mantener vivo el vínculo de amor. No se olvida a quien se honra. Al enfrentarnos a la pérdida, también solemos cuestionar el sentido de la vida. ¿Vale la pena amar, crear lazos, si todo puede desvanecerse? En esos momentos oscuros, las filosofías pueden tendernos una mano. El estoicismo, por ejemplo, recomendaba prepararse mentalmente para la pérdida, considerando que nada nos pertenece realmente. El filósofo estoico Epicteto aconsejaba recordar que aquello que amamos es prestado por la vida. En sus discursos propone una dura pero sabia práctica. No digas nunca respecto de una cosa: la perdí, sino la devolví
¿Ha muerto tu hijo? ¿Has sido devuelto durante el tiempo que te son dados tus seres queridos? Ocúpate de ellos como si fueran de otro. Esta perspectiva nos insta a apreciar cada momento con nuestros seres amados, sabiendo que en cualquier instante la vida puede reclamar lo que había dado. Por supuesto, por más filosofía que conozcamos, el golpe de la pérdida duele igual, pero quizá en la medida de lo humanamente posible, esa actitud estoica ayuda a no quedar totalmente deshechos por la ausencia, recordándonos que la muerte forma parte del orden natural. El duelo tiene su propio ritmo y su propia sabiduría interna. Al principio duele cada respiración, como si el aire faltara. Con el tiempo vamos aprendiendo a vivir con la ausencia. No se trata de superar en el sentido de olvidar, no, el amor verdadero no se olvida, sino de integrar esa pérdida en nuestra historia de vida. La poeta chilena Gabriela Mistral escribió: hay días en que somos tan móviles, que nos duele la vida tan dulce y tan aguda. Esos días de dolor agudo eventualmente dan paso a días más apacibles en que la vida vuelve a tener dulzura, aunque sea una dulzura agridulce, porque siempre falta alguien en la mesa. Aprendemos a reír de nuevo, pero con una sombra en la mirada que antes no estaba. La pérdida nos cambia, quizás nos vuelve más compasivos con el dolor ajeno, quizás más sabios en la apreciación del momento presente. Con el tiempo empezamos a descubrir que, aunque la ausencia es permanente, el amor por el ser perdido no muere. En cierta forma, el dolor es el precio del amor. Duele porque significó mucho. La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido, escribió García Márquez, y esa idea brilla especialmente en el duelo. Mientras no olvidemos, mientras honremos aquello que esa persona significó, una parte de ella sigue viviendo en nosotros. Quizá por eso el rito de hablar de los que se han ido, de contar sus chistes, de preparar su comida favorita en su honor, es tan reconfortante. Nos hace sentir que la conexión persiste más allá de la separación física. En últimas, la pérdida nos enseña el inmenso valor de la vida y del amor. Nos muestra que nada es trivial, que cada abrazo podría ser el último, que cada te quiero hay que decirlo a tiempo. Nos enseña con lágrimas la preciosa lección de la impermanencia. Saber que nada dura nos impulsa, ojalá, a amar con más profundidad y a vivir con más plenitud mientras podemos. La muerte. La misma palabra impone silencio. Para muchos es un tema tabú, algo que evitamos mencionar en conversaciones cotidianas. Para un habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios, observó Octavio Paz.
En cambio, continúa paz. El mexicano la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. Con estas líneas, el poeta nos pinta dos actitudes opuestas ante la muerte. En ciertas sociedades modernas se la esconde, se la teme tanto que ni se nombra, mientras que en la cultura mexicana tradicional se la enfrenta con familiaridad, incluso con humor y desafío. La muerte tiene muchos rostros según quien la mire: enemiga implacable, tránsito hacia otra vida, liberación del sufrimiento, reencuentro con Dios, disolución en la nada, ley natural inevitable. Filosóficamente, la muerte ha sido llamada la gran democratizadora, porque nos iguala a todos, reyes y mendigos. Ante la muerte, todas las diferencias superficiales desaparecen. Allí van los señoríos, derechos, hacia acabar y consumir. Continúa la copla de Jorge Manrique, señalando que hacia la mar de la muerte van por igual los caudales de los ríos, grandes y pequeños. Saber que hemos de morir puede despertar terror, porque nuestra conciencia no alcanza a imaginar su propia no existencia. Decía el filósofo Montaigne: filosofar es aprender a morir. De hecho, en muchas escuelas filosóficas antiguas, desde los estoicos hasta los budistas zen, se recomendaba la meditación frecuente sobre la muerte para erosionar el miedo que provoca. Los estoicos en particular practicaban la frase memento mori, recuerda que morirás, no con afán macabro, sino para vivir con virtud y claridad, conscientes de lo que realmente importa. Marco Aurelio, emperador y filósofo, solía contemplar la fragilidad de la vida. En sus meditaciones escribió que la muerte sonríe a todos, pero un hombre honesto solo puede hacer una cosa: sonreír de vuelta. Su consejo era no huir de la vida, pero tampoco temer el momento de partir cuando llegue la hora. Aún armados de filosofía, el misterio de la muerte sigue ahí, impenetrable. ¿Qué hay al otro lado de ese umbral? Las religiones han dado respuestas diversas y ricas en esperanza. En la fe cristiana, por ejemplo, la muerte no es el fin, sino el inicio de la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice Jesús en el Evangelio, proclamando la promesa de la resurrección. En el Islam se acepta la muerte con la frase humilde: somos de Dios y a Él regresamos, entregándose confiados al destino que Alá dispone. El hinduismo y el budismo ven la muerte como parte de un ciclo, samsara, la rueda de nacimientos y muertes, de la que el alma o la conciencia podrá liberarse cuando alcance la iluminación. Incluso corrientes no religiosas ofrecen su visión. Para algunos humanistas o ateos, al morir simplemente dejamos de existir, y precisamente por eso la vida debe valorarse
intensamente aquí y ahora. Sea cual sea la creencia o la no creencia, la muerte nos interpela con la gran pregunta de si hay algo más, trasciende algo de nosotros o todo se desvanece. Ninguna respuesta es definitiva para todos. Y quizás parte de la belleza terrible de la muerte es que nos obliga a confrontar ese enigma personalmente. Emocionalmente, llegar a aceptar la muerte propia es un proceso muy profundo. Pocas personas lo logran del todo. A menudo, incluso ancianos muy mayores confiesan que se sienten jóvenes por dentro y que la muerte les sorprende siempre un poco antes de estar listos. Sin embargo, hay casos notables de aceptación serena, quienes al final de una larga vida dicen con calma: estoy en paz, ya es mi hora. Son personas que quizá comprendieron, como en la famosa oración del poeta Rilke: oh Señor, da a cada uno su muerte propia, el morir que surge de aquella vida en la que tuvo amor, sentido y necesidad. Estas sublimes palabras piden en esencia tener una muerte que sea coherente con la vida que hemos llevado, casi como la culminación natural de un ciclo completo. Morir de tu propia muerte significaría morir en tu momento, a tu manera, habiendo realizado aquello para lo que vivías. Es, en cierto modo, lo opuesto a una muerte arrebatada o absurda. Por supuesto, no siempre se cumple ese anhelo. La muerte muchas veces llega de improviso y sin sentido aparente, pero la idea de Rilke ofrece consuelo. Pensar que la muerte no es un absurdo total, sino que de algún modo nace de la misma vida que tuvimos, como el fruto al final de la temporada en el árbol de nuestra existencia. Octavio Paz escribió que en la actitud mexicana hacia la muerte hay miedo, sí, pero al menos no se esconde ni la esconde. Quizás ese sea un punto importante, no esconder la muerte, mirarla de frente, reconocer su certeza, puede darnos un extraño poder sobre el miedo, como cuando uno se hace amigo de la oscuridad y descubre que en ella también puede hallar tranquilidad. Algunas personas conviven a diario con la muerte. Médicos en cuidados intensivos, rescatistas, monjes que meditan en cementerios y relatan que tras el impacto inicial, la muerte se normaliza en cierta forma y deja de aterrar, empieza a verse simplemente como parte del orden de las cosas. Después de todo, la naturaleza nos muestra cada día el ciclo de la vida y la muerte. Las hojas caen en otoño y nutren el suelo para que en primavera broten flores nuevas. Somos naturaleza también, aunque a veces lo olvidemos. Nacemos y morimos igual que nacen y mueren las estrellas en el cielo. Llegados a este punto del video, hemos recorrido la vida hasta su ocaso. Imagina a una persona
de edad avanzada, sentada en su sillón favorito, contemplando por la ventana el atardecer. Su respiración es lenta, sus manos arrugadas descansan sobre un bastón. En sus ojos baila la luz dorada del sol poniente. Quizá piensa en toda su vida, en su infancia lejana, en los amores que vivió, en los amigos que se fueron antes, en los hijos que quizás están lejos, en las risas y lágrimas acumuladas por décadas. Sabe que va a morir pronto. ¿Qué siente al respecto? Tal vez miedo a lo desconocido. Es natural. Tal vez tristeza por despedirse de este mundo hermoso y contradictorio. Pero tal vez queremos pensar. También siente una suave aceptación, como quien, habiendo leído un libro largo y fascinante, llega a la última página, sabe que la historia acaba, pero agradece el viaje recorrido. Con un poco de suerte, esa persona habrá encontrado un sentido o al menos una reconciliación conmigo mismo, con mis acciones, con aquello que no pude cambiar. He vivido, podrá decirse, he amado, he perdido, he reído, he llorado y ahora estoy listo, porque al final la muerte no es sino la otra cara de la vida. La muerte es el lado de la vida girado hacia la sombra, podríamos decir, parafraseando a Rilke, una transición a lo desconocido que todos enfrentaremos. Cuando una vida se apaga, ¿qué queda de ella? Esta pregunta nos conduce al concepto de legado. Más allá de creencias sobre el alma o la reencarnación, hay algo que sin duda perdura después de la muerte física, las huellas que dejamos en los demás y en el mundo. Cada acto de amor que realizamos, cada enseñanza que transmitimos, cada obra que creamos, cada sonrisa que provocamos en otro, todo eso conforma nuestro legado. Al final, una persona no es solo lo que fue mientras respiraba, sino lo que sigue siendo en la memoria de quienes la conocieron y en las consecuencias de sus acciones. Pensemos en personajes históricos cuyos cuerpos murieron hace mucho, un Mozart, una Frida Kahlo, un Gandhi. Siguen vivos en cierto sentido porque su influencia resuena. Y en un ámbito más íntimo, ¿cuántas veces al hacer algo cotidiano recordamos cómo lo hacía mamá o las palabras que nos decía un amigo fallecido? Ahí, en esos gestos recordados, esa persona sigue presente. Gabriel García Márquez sugirió que no morimos del todo mientras alguien nos recuerde. La muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Así, luchar contra la muerte se convierte en luchar contra el olvido. Por eso, el legado se nutre de memoria. Contar las historias de nuestros antepasados, conservar fotografías, celebrar aniversarios luctuosos, son formas de prolongar la existencia de quienes ya no están. Pero el legado no es solo pasivo,
o nostálgico, también es activo y está vivo en el presente. El legado de alguien puede ser una obra de arte que sigue inspirando a nuevas generaciones o unos hijos bien criados que a su vez aportan cosas buenas al mundo gracias a los valores inculcados, o incluso una idea, una empresa, una mejora social que iniciaron y otros continúan. Cada vida toca a otras vidas y esas a su vez a otras, formando una cadena infinita de influencias. Nuestro paso por la tierra modifica el gran tapiz de la historia, aunque sea en un hilo minúsculo. Es inevitable preguntarnos, ¿qué legado dejaré yo? No hace falta ser famoso para dejar uno valioso. Quizá tu legado sea la bondad con la que trataste a las personas a tu alrededor, y esas personas, gracias a ti, aprendieron a ser más bondadosas con otros. Un efecto dominó de compasión. Quizá sea algún talento que cultivaste y contagiaste a otros. El amor por la música que heredó tu hija de ti, o las recetas de cocina de la abuela que ahora todos en la familia atesoran. Tal vez tu legado sea el haber plantado árboles cuya sombra disfrutarán otros cuando tú no estés. En última instancia, el legado es la trascendencia del amor y las ideas a través del tiempo. Es la manera en que, aunque el individuo perece, algo de su esencia continúa operando en el mundo. En las culturas ancestrales, el honor y la fama póstuma eran una forma de inmortalidad. Los héroes de las epopeyas buscaban que su nombre perdurara para que la canción de gesta lo recuerde. Hoy día la fama ya no es privilegio de guerreros. Cualquiera de nosotros, de forma más modesta, aspira a ser recordado con cariño y respeto por quienes importan. Todos queremos, en el fondo, haber importado. Que alguien pueda decir en nuestro funeral, esta persona hizo la diferencia en mi vida. Esa es una clase de victoria contra la muerte. Demostrar que nuestra vida tenía significado porque afectó positivamente a otros. En palabras de un proverbio budista, el gesto de una mano bondadosa puede reverberar por 100 vidas. Nuestro legado entonces es esa reverberación. También hay un legado colectivo que recibimos y entregamos. Somos los herederos de miles de generaciones que vivieron antes. Heredamos idiomas, conocimientos, logros científicos, luchas por la justicia, canciones, creencias, todo un enorme caudal que conforma la herencia de la humanidad. Al añadir nuestra historia personal a ese flujo, contribuimos con algo, por pequeño que sea, al legado colectivo que pasará a los que vengan después de nosotros. Esta idea puede dar consuelo. Nadie muere del todo mientras la humanidad misma siga viviendo, porque todos somos parte de esa gran corriente. De algún modo, mis actos alimentarán el futuro, así como hoy vivo
en un mundo configurado por los actos de quienes ya se han ido. Al llegar al final de este video, imaginemos de nuevo ese río de la vida del que hablaba Manrique. Nuestra vida es un río que corre hacia el mar de la muerte, pero al desembocar, sus aguas no se pierden sin más. Se funden con el océano, se transforman, quizá se evaporen para luego caer en forma de lluvia en nuevos ríos. Todo final es también un recomienzo en el ciclo grandioso de la naturaleza. El legado es la lluvia que procede de nuestras aguas pasadas para dar vida nueva. Cada uno de nosotros, al vivir y al morir, nutre con su experiencia la gran historia humana. Vida y muerte no son opuestos absolutos, sino capítulos de una misma obra. No podemos tener una sin la otra. La muerte da valor a la vida. La vida da sentido a la muerte. Como escribió Borges, la muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. En esa frase enigmática se encierra la idea de que vivir es, en cierto modo, ir muriendo a cada instante, dejando atrás lo que fuimos, y que morir es haber completado plenamente el acto de vivir. Hemos recorrido juntos los temas del nacimiento, la conciencia, el amor, la pérdida, la muerte y el legado. Tal vez no tengamos respuestas definitivas, ¿quién las tiene? Pero sí algunas reflexiones sentidas. Al terminar este viaje queda una emoción agridulce. Por un lado, la tristeza inevitable de saber que todo acaba. Por otro, la gratitud de haber participado en el milagro de la existencia. Imagina que nuestra vida es una historia contada al oído de quien amamos. Al llegar al final de la narración, cerramos el libro y miramos a los ojos de esa persona, quizá un nieto, quizá un amigo, y vemos reflejado en ellos nuestro recuerdo. Mientras haya alguien que conserve nuestra historia, no moriremos del todo. Y mientras estemos vivos, llevaremos con nosotros a todos aquellos que nos antecedieron. En ese sentido, nadie está solo ni verdaderamente perdido en el río del tiempo. Formamos parte de algo continuo y mayor. Así que cuando pensemos en la muerte, no lo hagamos solo con temor, sino también con reverencia. Es gracias a la muerte que cada instante de vida es único y precioso. Y cuando pensemos en la vida, hagámoslo con pasión y compasión, sabiendo que es efímera y por eso mismo merece cada gota de nuestra entrega. Al fin y al cabo, como dijo un sabio, la finalidad de la vida no es derrotar a la muerte, sino dejar algo hermoso en el mundo antes de que ella llegue. Gracias por compartir este momento. Que el eco de las palabras resuene en tu interior como una melodía suave y que la vida con sus luces y sombras te siga revelando belleza incluso en lo más simple. Hasta pronto, y que cada paso que des
esté lleno de sentido,